Aquí hay muchos argumentos, pero se ha dicho hasta el cansancio por varios senadores que esta ley no militariza al país. Y quiero ir directo a los artículos 19, 20, 21 y 22 de esta iniciativa. El artículo 19, que además estos 4 artículos tienen que leerse en conjunto, no van separados, están ligados uno con el otro. El artículo 19 simplemente establece que la Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Y ya sabemos que la Secretaría de Gobernación se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hasta ahí no tiene nada que ver, y es este artículo, el 19, el que retoma la exposición de motivos para decir que no se militariza, porque la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a sus funciones de la Ley Orgánica, pues estaría cumpliendo con ese cometido. Pero basta con irse a esta declaración, es simplemente enunciativa. En la práctica, quien coordinará, quien ejecutará la declaración de seguridad interior será un mando castrense, y leo textualmente. El artículo 20, fracción primera: el presidente de la República, a propuesta de los secretarios de la Defensa y la Marina, no del secretario de Gobernación, sino de las Fuerzas Armadas, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en los términos del artículo siguiente, que es el artículo 21. Es decir, que un comandante de las Fuerzas Armadas va a dirigir los grupos interinstitucionales. Fracción segunda: el comandante designado elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes. Es decir, se le da la facultad a las Fuerzas Armadas de autorregularse, de definir su propio protocolo de actuación y además de dirigir al personal civil participante. Quien manda, quien dirige a los civiles es un militar. ¿Cómo debemos de denominar este modelo? Pues militarista. Militarización del país. El artículo 21 dice que se constituirán un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades y organismos participantes a efecto de coordinar la realización de las actividades de seguridad interior. Será una actividad castrense designada por los secretarios de la Defensa y de la Marina, quienes van a dirigir los grupos interinstitucionales a efecto de coordinar todo. Es decir, se supedita a la autoridad civil depositada en la Secretaría de Gobernación, a los altos mandos castrenses y a las ordenanzas de la autoridad militar. ¿Cómo debemos de denominar esto? Pues simplemente que se está militarizando al país. Se trata de una claudicación, de una delegación de facultades civiles hacia los mandos castrenses. La militarización de la toma de decisiones de gobierno es en esencia un acto de militarización puro y duro. Esta ley de seguridad interior instaura la militarización porque otorga a los mandos castrenses la facultad de dirigir a los grupos interinstitucionales integrados por las autoridades civiles. Sobrepone el mando militar al mando civil, y no conformes con la cesión de facultades a las autoridades castrenses en el ámbito federal, estos artículos establecen que adicionalmente las autoridades estatales se tendrán que sujetar y someter al arbitrio y supervisión de las autoridades castrenses.
pues confiere a las Fuerzas Armadas, lo digo entre comillas, el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas. Es decir, al momento que surta efectos la declaratoria de protección de seguridad interior, tanto las autoridades federales como las estatales y por ende las municipales quedarán supeditadas al mandato de la autoridad castrense. Si esto no es militarizar al país, entonces expliquen a la opinión pública cómo puede entenderse esta delegación ilegal, inconstitucional e inconvencional de facultades a una autoridad civil, a una autoridad militar. Es una delegación, una renuncia a las facultades de los gobernadores del gobierno federal y que lo ceden a los militares. El artículo 19 de esta ley, que tiene todas las disposiciones para las Fuerzas Armadas, es inocuo realmente acudir al artículo 19, porque la Secretaría de Gobernación es solamente mencionada de manera formal, porque en los hechos el artículo 20 y el artículo 21 están dándole en todo momento la facultad a los militares. Y en el artículo 22 se habla de las autoridades respectivas. No se dice quiénes son las autoridades respectivas, pero si el artículo 21 está hablando de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y todas las autoridades correspondientes, pero aquí lo abre a todas las autoridades respectivas, tienen la obligación de cooperar para atender las causas que motivaron la declaratoria de seguridad, siempre actuando bajo la coordinación, la supervisión y el mandato de la autoridad castrense. Se vuelve a ratificar el sentido militarista de esta iniciativa en el artículo 22. La expresión abstracta de autoridades respectivas, además, violenta el principio de certeza jurídica y el de legalidad, pues no establece con claridad si se trata de autoridades que gobiernan una zona especial, un territorio o donde se haga la declaratoria, ni tampoco se refiere si se trata de las autoridades que dice el propio artículo 13 de este texto, en vez de dar claridad a la función y a la operación de las Fuerzas Armadas, se les deja en total discrecionalidad y solo va a complejizar su coordinación en el terreno y en la práctica. La propuesta de modificación que se hizo al artículo 22 raya en lo superficial y en lo absurdo. Dice que si en la declaratoria no se ocupa de las Fuerzas Armadas, entonces no recae, pero si se les cita a las Fuerzas Armadas en la declaratoria, el mando recae en las Fuerzas Armadas. Concluya, por encima de las autoridades civiles. Termino, presidente, diciéndole que se desconocen otros sistemas de coordinación. Como se crean estas coordinaciones interinstitucionales, preguntamos, ¿el Sistema Nacional de Seguridad Pública va a desaparecer? ¿La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia va a desaparecer? ¿El Sistema Nacional de Protección Civil va a desaparecer? ¿La Conferencia Nacional de Gobernadores va a desaparecer? ¿Las instancias de coordinación de los municipales para este asunto va a desaparecer? ¿En qué prioridad van a estar? ¿Van a coexistir? No lo dice la ley, y entonces se invoca la participación de las Fuerzas Armadas, desconociendo que existen diversos sistemas de coordinación, eso sí, civiles, eso sí, constitucionales, eso sí, que están velando por el tema de la seguridad, pero de la seguridad castrense, que no se dice, y además todo lo que ellos emitan será absolutamente secreto porque lo consideran de seguridad nacional. Bueno, rechazamos contundentemente los contenidos oprobiosos y vergonzosos de este dictamen de ley de seguridad interior, porque legaliza una estrategia aplicada por más de 10 años, que es
es un modelo de seguridad que evidencia todo su fracaso. Por todas estas consideraciones y muchas más, votaremos en contra.